Ahí está, le pueden sonreír a la cámara. Vamos a empezar a grabar, ¿sí? Entonces, buenos días para... Que me sumo Marielus. Bueno, ahí se dice Marielus siempre se ríe. Estamos en el David Sasso con su botellita ahí. Te faltó tu botellita, David. Buenos días, Andreita, a Katy la bailarina, Cristina, a Daniela. Ay, nos falta Argentina, ¿eh? A David Sasso, a Diego Pinzón, Diego Villatoro, a Edrey, a Emilio, a Gaby Barrera, a Josem, John, José González, José Lam, Karen, Laurita, Mariana, perdón, Marielos, Nielsen, Pablo Beteta. Hola Mariana, buenos días. Pablo Ramírez, Pablo Beteta, Pablo Oliva, a Ricardo, al Rodri García y se nos acabaron. Ok, bueno, las notas del examen parcial, bastante bien, muy bien pienso yo. Quedé bastante contento y satisfecho de las notas. Tenía miedo porque ahorita la tónica ha sido que por lo general pues reciben la clase en línea y cuando toca ir a hacer el examen allá en la U, santo ranazo, aún con exámenes sencillos, pero no, en el caso de ustedes les fue bastante bien. Hubo varios cienes, este, estuvo muy bien, bastante bien. Todavía es café, dice hasta las 12 toca, ¿sabes? Ah, bueno, todavía sobre el café, dice el David, todavía no toca la cevicha. Pues no, yo me quedé muy contento porque dije, a ver si no va a ser una matazón esta, pero no, o sea, realmente les fue bastante bien, muy bien. Entonces, me quedé muy contento de esa parte porque, como digo, he platicado con otros profesores y pues sí han salido decepcionados del bajo rendimiento que han tenido los patojos, ¿verdad? Al momento de llegar a hacer el examen de forma presencial. Entonces, que bueno, de verdad que me alegro mucho por eso porque creo que ustedes han trabajado bastante fuerte, los he estado presionando un poquito ahí con las cosas en línea, el trabajo en línea, pero creo que ha valido la pena y pues ahí vamos. Muy bien, entonces nos habíamos quedado en el problema del péndulo simple, me acuerdo yo. Bueno, bueno, era un péndulo que estaba con fricción, ¿verdad? Era un péndulo simple, pero había fricción en el eje y creo que solo dejamos planteado cuál era el valor de la C crítica. O sea, se supone que teníamos ahí nuestro péndulo, que se recuerdan que íbamos a suponer que aquí en el eje había una torca de fricción y que entonces pues la masita iba a estar sujeta, en este caso, a una fuerza de fricción proporcional a la velocidad angular en este caso. Y llegamos a una expresión para la C crítica, que se recuerdan lo que hicimos fue básicamente tomar la ecuación del sistema masa-resorte con fricción, o sea, masa por segunda derivada de X respecto del tiempo, más C por dx en dt, más K por X igual a cero, donde sabemos que la C crítica es la raíz cuadrada de 4km. Y entonces planteamos sumatoria de torcas. Y se supone que acá también habíamos hecho la aproximación de que el ángulo teta en todo momento iba a ser menor o mucho menor a 15 grados, lo que nos permitía entonces hacer la aproximación que seno de teta es aproximadamente igual a teta. Si por supuesto teta, las unidades de teta están en radianes. Entonces planteamos y supusimos que este pendulito tenía acá una longitud L y una masa M, y entonces planteamos la sumatoria de torcas, que se recuerdan que iba el momento de inercia I, que en este caso, como es una partícula, es ml cuadrado. Lo voy a poner ahorita así por el momento como I, segunda derivada de teta respecto del tiempo, más C por d teta en dt. Aquí iría la parte de la torca, ¿verdad? Con la aproximación seno de teta aproximadamente igual a teta, que sería mg por L por teta igual a cero. Y entonces acá solamente podíamos hacer nosotros ver quién está jugando el papel de quién en cada caso. Por ejemplo, el papel de la posición lineal X, aquí lo juega la posición angular teta, y luego pues ya de X en dt, de teta en dt, segunda derivada de X, segunda derivada de teta, tienen la misma estructura, tienen constantes que están multiplicando en ambos casos a la función sin derivar o derivada de orden cero, primera derivada, segunda derivada, todas están sumándose y todas son homogéneas, todas están igualadas a cero. Entonces, la forma de resolverlo era exactamente igual. Como decía, no había necesidad de volver a repetir todo otra vez. Simplemente viendo eso, solamente tendríamos que venir y
hacer las respectivas correspondencias en cuanto a las constantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí todo esto va a ser K. Y entonces, en este caso, la C crítica pues va a ser la raíz cuadrada de 4 por el papel de K, que en este caso lo está jugando MGL, estaría jugando el papel de K. Y en el caso de la masa, pues ahora aquí tendríamos que colocar el momento de inercia. Y para nosotros, en este caso, como se trata de un péndulo simple y esta es una partícula, pues ya sabemos que el momento de inercia de una partícula es m por radio al cuadrado. Entonces en este caso nos debería quedar 4 mgl. Vamos a colocar aquí el momento de inercia. Como es de esta partícula, lo voy a poner así en azulito solo para que se recuerden, m por L al cuadrado. Ese sería el momento de inercia de esta masita. Y aquí habíamos colocado también nuestro sistema de coordenadas, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, aquí vamos a colocar el eje X, para allá iba a estar el eje Y, y bueno, entonces el momento de inercia se tiene que medir respecto del eje de rotación que iba a estar acá. Se supone que el puntito este donde está suspendido, ahí vamos a colocar el origen de coordenadas. Y entonces eso nos quedamos en esta expresión, la última clase, que esto sería 4m cuadrado g por el cubo. Este debería ser entonces el valor de la constante C para que esto estuviera en movimiento crítico. Y ya sabemos, si el movimiento, perdón, si la constante C es menor que la C crítica, entonces, digamos que esto fuera la masita pendular, digamos, entonces lo que tendría que hacer es pues, venir acá, oscilar y cada vez hasta detenerse, ¿verdad? ¿Ok? Y luego teníamos el sobre y el subamortiguado. Creo que si no estoy mal, es críticamente amortiguado. Vamos a compartir pantalla. Disminuimos acá, matamos esto, matamos esto, matamos esto. No hay nada más que matar. Sí. Telegram. Esto también lo matamos, así no nos da bulla. Esto nos va a servir. Muy bien. Entonces nos tocaba el último problema. ¿No? Ok, dice, se construye un péndulo como que se muestra en la figura. En su eje de rotación existe una torca de fricción proporcional a su velocidad angular. Suponga que el péndulo se mueve en ángulos menores a 15 grados. ¿Qué condición debe cumplirse para que el movimiento resultante sea críticamente amortiguado? Pues es esta, ¿no? La constante C de amortiguamiento tiene que ser igual a esto, 4m cuadrado G L cubo. Esa sería la condición. Luego nos dice, suponga que el movimiento es críticamente amortiguado. Me dan el valor de C, 7 raíz de 10 sobre 20. Me dan la longitud de L, la masa pendular y la masa se desplaza a 10 grados en sentido antihorario y luego se suelta. Y aquí pues solamente les pedimos encontrar la ecuación de movimiento de la masa y graficarla. Recuérdense que cada vez que puedan grafiquen, siempre grafiquen para ver, por lo menos para ver qué forma tiene el comportamiento de la función y cuando se pueda pues le sacamos más jugo a la información. Entonces voy a anotar aquí en la pizarra, si quieren voy a dejar de compartir acá. Ustedes tienen eso ahí en Telegram. Déjenme poner esto aquí para que yo lo vea. Aquí está. Entonces, el movimiento dice que es críticamente amortiguado, con C igual a 7 raíz de 10. Este es el problema 8, ahí se recuerda. Problema 8. 7 raíz de 10 sobre 20. Y las unidades pues son newton, metro sobre segundo. Me dan el valor de la masa y me dan la longitud. La longitud es 0.5 metros. La masa es 0.5 kilogramos. Dice que la masa se desplaza a 10 grados en sentido antihorario. Recuerden que aquí el sentido antihorario es el que vamos a considerar positivo, viéndolo así desde aquí arriba. Ahora sí, si quieren así con la cabeza así volteada, digamos. Entonces estoy viendo acá el eje X y el eje Y. Entonces el ángulo inicial, teta inicial, teta inicial, son 10 grados, que hay que convertirlo, por supuesto, a radianes, usando el factor de conversión, 180 grados es igual a pi, lo que nos da pi 18 avos de radian. Y dice que se suelta. Ya saben que eso significa, en otras palabras, que teta punto, o sea, la derivada de teta respecto de t, valorada en el tiempo cero, son 0 radianes sobre segundo. Acá, por supuesto, si nosotros sustituimos estos valores de L y de M acá, nos tendría que dar este 7 raíz de 10 sobre 20. Creo que G la trabajé como 9.80. Vamos a solo verificar eso. Sería la raíz cuadrada de 4 por la masa al cuadrado, que es 0.5
Por gravedad, que creo que utilicé 9.8, por la longitud que sería 0.5 al cubo, ¿ok? Sí, utilicé G igual a 9.80. Entonces, 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, ahí se me fue la onda. Perdón, permítame. Debía de haber dejado solamente la C y tal vez la L nada más para que hicieran el ejercicio de despejar la masa. Se me fue la onda, pero bueno, será para las futuras generaciones. Bueno, la cosa es que con estos valores de L y M sustituidos acá, por supuesto, obtengo este valor que es el C crítico. Y ya sé que cuando el movimiento es crítico, eso corresponde al caso cuando las dos soluciones tenemos una solución de multiplicidad 2. Porque se recuerdan que cuando planteamos la ecuación característica para este caso, nos quedaría que las soluciones R1 y R2 son más o menos la raíz cuadrada de P cuadrado menos omega O cuadrado menos P. Pero cuando tenemos un movimiento críticamente amortiguado es porque esta cantidad es igual a 0, porque es cuando estamos justamente en el valor de C igual a C crítico. Entonces, en el movimiento crítico, en el críticamente amortiguado, lo que tenemos es una solución, pero de multiplicidad 2. O sea que tenemos que R1 y R2 es igual a menos P. O sea que tenemos, como decía, solución de multiplicidad 2. Y cuando es ese caso, se recuerdan que habíamos dicho que en el caso del sistema masa-resorte, la solución para un movimiento críticamente amortiguado iba a ser X igual a exponencial de menos P por T por C1 más C2 por el tiempo. Que en este caso, pues simplemente, como ahora la variable es teta, pues significaría que aquí teta es igual a exponencial de menos pt por C1 más C2 por el tiempo. Y en ambos casos, el papel de P lo está jugando la constante C partido 2 por la multiplicación de esta constante que aparece en la segunda derivada. En el caso del movimiento, el caso del sistema masa-resorte, este P o 2P, se recuerdan que este 2 lo poníamos ahí por conveniencia algebraica, el 2P sería entonces C partido M, era lo que obteníamos cuando dividíamos toda la ecuación dentro de M. Entonces, en el caso del movimiento pendular, nuestra P sería 2P sería C, pero en lugar de M sería I, el momento de inercia. ¿Ok? Eso sería en este caso. Que como yo solamente estoy jugando con las constantes y haciendo el cambio de papeles, y ya, o sea, es lo mismo que hicimos con el resorte. Si, aunque nosotros no lo vamos a ver por cuestiones de lo que platicábamos, de que no todos están viendo ustedes, no todos ustedes están viendo ahorita física 3 y los que sí lo están viendo van un poquito más atrás, no nos vamos a meter a estudiar circuitos RLC y todo ese rollo, pero también ahí por supuesto se puede aplicar este tipo de cosas, simplemente encontrando quién sería el equivalente a la masa, quién al resorte, y y quién sería el equivalente a la fuerza de, de- de fricción. ¿Ok? Y por eso se puede plantear un problema semejante. En el caso de circuitos, hay las ecuaciones que queda, la ecuación diferencial que queda cuando uno tiene un circuito RLC, donde se ha cargado inicialmente, se le ha dado alguna carga, por ejemplo, por lo que esto va a ser igual a 0, pues queda una cosa muy semejante a esta. Queda solamente que ahí la variable es Q, la carga eléctrica. Entonces aquí me va a aparecer una Q, un dQ en dt, y una segunda derivada de Q respecto de T, y por aquí van a aparecer los parámetros resistencia, inductancia, capacitancia. Y entonces, al hacer eso, pues ustedes lo que pueden hacer es exactamente lo mismo que hice yo acá. Planteo la ecuación, la dejo de esta forma, hago las comparaciones con las que yo conozco del sistema masa-resorte y solamente voy cambiando quién juega el papel de K, quién juega el papel de C, quién juega el papel de M en cada caso. ¿Ok? Entonces, esta va a ser nuestra solución para este caso. Y a lo que nos queda es muy sencillo. Es simplemente encontrar los coeficientes C1 y C2. Pero tenemos nuestras condiciones iniciales. Entonces, sabemos que teta evaluada en el tiempo 0 debe darnos pi sobre 18. ¿Ok? Entonces, volvemos en el tiempo 0. Nos quedaría teta es pi sobre 18. 18 igual a exponencial de 0 por C1 más C2 por 0, ¿verdad? Ahí solamente sustituimos t por 0
Y no olvidar que exponencial de 0 es 1. Entonces acá solamente sobrevive C1. C1 vale pi 18avos. Y luego lo que nos queda es calcular teta punto para sustituir la condición aquella, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso acá. Voy a borrar esta parte, sí, porque esto lo tienen ustedes ahí en su cuaderno de la vez pasada. ¿Cuándo es que acabamos las clases en el ciclo? Sí, La primera semana de mayo, Doc. El 5 de mayo, si no estoy mal. Esa semana. El 5 es viernes, creo. 5 es viernes. Sí, pues sí, porque 30 de abril es sábado. Domingo. Ah, no, pero 5 no, 5 de mayo debe ser entonces jueves. Porque el sábado es Ah, sí, 30. sí. Ajá. O sea que al nomás regresar tenemos 3 semanas de clases. Bueno, madre. Bueno, puchica. Pero A yo sí, correr, Doc. pero nos quitaron una semana, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque yo me recuerdo que me puse a hacer cuentas y yo miraba que había una semana menos. El problema es de que nos quitaron una semana, pero no nos quitaron contenido. Entonces, pues, va a estar alegres ustedes. Vamos a ver cómo nos va con la plaza. No, no creo que nos va a dar tiempo a ver todo, porque con una semana menos de clase. mm, bueno, vamos a ver ahí cómo le hacemos. Si no nos da tiempo a cubrir todo, por lo menos lo más básico, porque sí es mucho. En San Carlos La Plaza es un curso, es una sola matemática. O bueno, cuando yo estudié en San Carlos era una sola matemática, ahorita no sé cómo está. Porque es para verlo así despacio. Pero bueno, vamos a calcular aquí la derivada de esto, ¿de acuerdo? Entonces sacamos teta punto y se recuerdan que teta punto, pues es simplemente la derivada de teta respecto de t, ¿verdad? Que el puntito significa derivación respecto del tiempo. Entonces, si derivo acá, puedo comenzar derivando la exponencial. Esto me va a quedar menos p exponencial de menos pt por C1 más C2 por el tiempo. Ahí tendría la derivada de la exponencial, que es la exponencial misma, por la derivada del argumento, que en este caso el argumento es menos pt, derivo respecto de t, me queda menos p, multiplicado por el segundo, más, ahora sería exponencial de menos pt, por la derivada respecto de t de C1 más C2 por t. El único que sobrevive es el coeficiente C2. Y luego tenemos nuestra condición de que teta punto de 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, pues ya nos queda, ¿no? 0 en lugar de teta punto. Aquí me quedaría menos p exponencial de 0 por C1 más C2 por el valor de d, que va a ser 0, más exponencial de 0, que es 1, multiplicado por C2. ¿Ok? Entonces acá nos quedaría 0 va a ser igual a menos P. Ya dijimos que menos P sería en este caso menos C partido 2 veces el momento de inercia. Aquí por C1 sería lo único que sobrevive. Aquí no se van a hacer bolas. Este C es la de C de la constante, ¿verdad? Y esta C1 pues es de los coeficientes estos. Más C2. ¿Ok? Entonces ya solamente sustituimos el valor de C. En este caso ¿era cuánto? Era, ¿dónde lo tengo? 14 raíz de 10 sobre 5, ¿verdad? Entonces aquí tendría menos. Ah, bueno, voy a despejar mejor que eso. Voy a despejar las C2. Antes así queda todo de una vez listo. Entonces, C2 va a ser igual a C sobre 2i por C1. Entonces, la constante C es 14 raíz de 10 sobre 5. Tendría 14 raíz de 10 sobre 5. Este es el valor de C partido 2 veces el momento de inercia. El momento de inercia sabemos que va a ser m por L al cuadrado. Aquí tendríamos esto. Y esto lo tendríamos que multiplicar por C1, pero C1 es pi sobre 18. Vamos a ver acá. A ver, esta parte de acá, este es el valor de C. Este es C, aquí tenemos m y aquí tenemos L al cuadrado. ¿Ok? A ver si lo dejé bien acá porque yo creo que no lo puse bien acá. Pero veamos, sería 14 raíz de 10. Aquí pues, 14 raíz de 10 sobre 5. Esto lo tengo que dividir.
Esto lo tengo que dividir entre 2 por 0.5 al cuadrado, ¿verdad? Y esto lo multiplico por pi sobre 18. Ah, sí, lo hice bien. Me había equivocado. Entonces C2 es 1.54 aproximadamente, ¿verdad? Dejando las dos cifras decimales. ¿Sí estamos bien ahí, muchachos, con esto? Solo que a mí me da 6.18 ¿No? por el 0.5 por 0.5 al cuadrado. A ver, déjame ver si lo hice bien aquí, David. Vamos a ver, sería 14 raíz de 10. Esto sobre 5. Y aquí abajo me quedaría 2 por 0.5 al cubo, ¿verdad? Sí, cabrón. Ajá. Y esto por pi sobre 18. Ay, sí, tienes razón. 6.18, ¿va? Entonces no sé qué hice yo aquí. Algo hice mal. ¿Estamos bien con 6.18, muchachos? ¿Alguien más que confirme ahí, por favor? Que lo tengamos bien, David, sí. No sé qué hice yo acá. Claro, saber. ¿Manda? Ah, confirmando el resultado. Ah, ¿qué pasó, Isa? Buenos días. Me apareció la Isa. ¿Yo qué hice acá? Pues solo Ah, que ¿qué tal? Ah, ya sé qué hice acá. Me troné un término que no tenía que tronármelo. me Man- escuchan, ¿no? Sí, sí, Isa, dime. Yo pensaba que tenía una pregunta. No me di cuenta de dónde sacó ese valor de C. Ah, este es el enunciado del problema. Este, aquí está, mira. C, 7 raíz de 10 sobre 20. Este te lo dan en el problema. Porque te dicen que está. Ay, ¿por qué puse 14? Es 7 raíz de 10 sobre 20, ¿verdad? 7, yo puse 14. ¿Por qué puse 14? Ahora eso estaba viendo yo también porque yo dije, entonces, ¿para qué puso el 7 raíz de 10 sobre 20 si usó otro? A ver, no sé. Pero porque no da lo mismo, pues. No sé por qué puse 14 raíz de 5. No me dan caso. Perdón, muchachos. Es 7, 7 raíz de 10 sobre 20. Así sería, ¿verdad? Ok, corriba de nuevo, perdón, muchachos. Corriba de nuevo. Sería entonces, 7. Es que ya nos queremos ir a la playa. 7, vamos a ver, 7 raíz de 10 sobre 20. Esto sobre 2 por 0.5 al cubo por pi sobre 18. ¿Cuánto les da? Porque punto setenta y Me dio, ajá, 0.7727, 2. Sí, ¿verdad? ajá. Ok, gracias. Perdón, muchachos. Es que es lunes. Ok, ahí estamos bien, ¿verdad? Derivamos bien todo. Vamos a la derivada de la esta es menos esto, es esto, está bien. Esto por C2 está bien. Sustituimos este 0, exponencial, C1 más C2, me queda menos P C1 más C2, menos P C sobre 2i, C1. C sobre 2i, C1, me lo dan acá, 7 raíz de 10 sobre 20, el 2 por i, como es una partícula, es mr cuadrado, por el constante C1 que es pi sobre 18. Ahí está. Ok, perdón muchachos. A ver qué onda. No sé qué hice, ni aquí, ni sé yo mismo qué hice aquí en el cuaderno, pero creo que aquí me equivoqué. Sí, ya sé qué fue lo que hice acá. Derivé mal aquí en el cuaderno cuando lo estaba haciendo. Bueno, pero ahí estamos, ya lo corregimos. Entonces, teta va a ser en este caso exponencial de menos p. El valor de p es c sobre 2i, ¿verdad? Y entonces c sobre 2i sería 7 raíz de 10, raíz de 10 partido 20. Esto lo divido dentro de 2 por i, ¿verdad? Que sea 2 por 0.5 al cubo. Entonces me queda que P es, que P es 7 raíz de 10 sobre 5. Eso les queda, el valor de P. Si P es igual a C sobre 2i, a mí me queda que eso es 7, ya sustituyendo, raíz de 10 partido 5. Ahí me hacen favor siempre de ver porque a veces me equivoco sin querer. Menos 7, un poquito más abajo porque se va a quedar.
poner aquí la solución. Entonces aquí teta de t sería entonces exponencial de menos 7 raíz de 10 sobre 5, 7 raíz de 10 sobre 5, que multiplica al tiempo, por C1. C1 es pi 18avos, más C2, pero C2 es 0.773, 0.773 por el tiempo. Aquí ya tendríamos la expresión para teta de t. ¿Estamos bien ahí, muchachos? Yo solo tenía duda con el valor de P, ¿Mm? porque me da 8.85. Dame, David, porque hoy ando mero atarantado, ando más atarantado que de costumbre. Vamos a ver, P sería C sobre 2i, ¿verdad? C vale 7 raíz de 10 sobre 20, ¿ok? Ese sería el valor de C. Y esto lo tengo que dividir dentro de 2 por i. No, estamos bien. Sería 2 por 0.5 elevado al cubo, ¿verdad? A mí me da 7 raíz de 10 sobre 5. No sé si alguien más lo hizo solo por verificar, por favor, muchachos. Disculpe. A mí me da lo Ah, mismo que a usted, Doc. A mí Sí, también me mismo. Sí, 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 sí. va. Antes el David es el que anda ya. Ahora sos vos, David, el que anda cruzando Ya me cables. pegó el café, Doc. Cabrón. No, yo lo que ando ahorita es de que me seguía molestando el oído y me tomé un par de Alif ahorita en la madrugada porque me despertó un punzazo y entonces el Alif me tiene así más atarantado que de costumbre y me tiene así todos como asoñolontado. Normalmente no me hace nada, pero hoy sí me eché Alif y gotas, me tomé Alif y gotas para el oído porque me estaba pegando unos punzazos buenos. Va, entonces estamos todos bien acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo aquí con esta solución entonces, muchachos? Drake también le dio lo mismo. Ok, gracias, Drake. Va, entonces, déjenme, voy a corregir acá porque yo como lo resolví antes, pero me equivoqué de plano. Creo que puse mal acá los valores. Vamos a ver. Yo puse que era exponencial de menos 14 raíz de 10 sobre 5. Entonces aquí voy a ser exponencial de menos 7 por raíz de 10 sobre 5, que multiplica a pi 18avos, ese está bien, pero yo puse más 1.54 y es más 1, más es más 0.733, 0.773. Ok, vamos a ver cómo queda. Ahí está. Y déjenme corregir entonces la siguiente. Vamos a poner aquí control C. Entonces lleva para acá. Aquí está punteada la parte que correspondería a valores negativos, que en nuestro caso pues no interesan, ¿verdad? Porque nos interesa tiempos negativos. Y aquí pueden ver ustedes cómo la gráfica comienza desde este punto. Recuérdense que la gráfica comenzó en pi 18avos, y si ustedes sacan pi sobre 18, hacen el cálculo, pi sobre 18 es 0.17 y centavos. Entonces la gráfica comienza acá. Y vean que si nosotros construyéramos la gráfica completa, al momento de dibujar acá una recta tangente, va a ser una recta tangente horizontal, tal como esperamos, porque se supone que la masita comenzó desde el reposo. Entonces viene la masa, siempre se mantiene en el lado derecho, digamos, y conforme va pasando el tiempo, la masita se va acercando cada vez más a la posición de equilibrio y continúa así hasta que eventualmente pues llega a quedarse detenida. Entonces aquí tenemos un movimiento que en este caso es críticamente amortiguado. ¿Ok? Me dicen ahí si tienen alguna duda en alguna parte. ¿Estamos bien ahí? Sí, estamos viendo. ¿Estamos bien? Y por supuesto vean la pendiente. La pendiente es negativa, ¿verdad? La pendiente aquí me va a representar la velocidad angular. Y por supuesto la velocidad angular en todo momento aquí es negativa porque está girando en el sentido horario, que es el que consideramos como negativo. El antihorario sería el positivo. Ok, bueno, entonces ahí ya estamos prácticamente pues terminando la parte de los movimientos críticos sobre sub. En los ejercicios propuestos, de los de la problemitas estos que yo que tienen ustedes en el portal, ejemplos, los ejercicios preparatorios, pues hay muchos más problemas de este estilo, y aparte recuérdense, tienen también los parciales viejos míos,
donde igual pues hay también problemas y están con sus claves donde pueden ir revisando. Ahorita lo que tienen que tratar de hacer ahorita, yo sé que es Semana Santa, lo que quisiéramos es descansar y no saber nada un ratito de todo esto, pero pues ya ven que después tenemos prácticamente 2 semanas de clase nada más, nos va a tocar correr muchísimo, entonces mejor no sé. Ay, bueno, y recuérdense que nosotros nomás regresamos el 18 de abril, tenemos que ir a la universidad, se recuerdan que es el día que tenemos examen parcial. Entonces, igual yo les recuerdo viernes, sábado de gloria y domingo de resurrección, les recuerdo siempre, pero para que vayan tomando eso en consideración, ¿ok? Bueno, ¿alguien necesita tiempo para copiar? No, Dele. borremos pues. Doctor, disculpe, Anda, hoy dime. siendo algo perdida. Yo también, no te preocupes. Solo en donde dice en el críticamente amortiguado, R1.12 es igual a menos P. Eso sí lo entiendo, Ajá. pero no entiendo la función de abajo, o sea, Ah, eh, es que acuérdate que cuando estábamos viendo cuáles eran las soluciones para una ecuación característica de segundo orden, ¿recuerdas cuando estuvimos trabajando el movimiento del sistema masa-resorte, que fue con el que nosotros comenzamos, eh, digamos, con amortiguamiento, ¿verdad? Teníamos nosotros masa por la segunda derivada de x respecto del tiempo, más c por dx en dt, más k por x igual a 0, y luego reescribimos esto, sacamos la ecuación característica, mr cuadrado más r más k igual a 0, dividimos la ecuación dentro de m, y ¿cómo se llama? A c sobre m, le llamamos 2p, y al omega o cuadrado, la frecuencia natural, k sobre m. Entonces la ecuación nos quedó como r cuadrado más 2p por r, más omega o cuadrado. Y en ese punto fue que nosotros venimos y planteamos resolver la ecuación, porque recuérdate que todo esto acá, ya me acordé también, todo surgió de que hicimos una propuesta, y la propuesta era que la solución a esta ecuación diferencial era una de la forma exponencial de RT. De ahí fue donde salió, la ecuación característica, porque cuando sustituíamos esto acá, derivábamos una y dos veces, pues ya nos quedaba un R y un R cuadrado. Entonces, cuando hicimos esto y llegamos que a eso nos conocía esta ecuación algebraica, acá dijimos, aquí existen varias posibilidades. Existen 3 posibilidades, ¿no? Existe la posibilidad de que las raíces sean reales y distintas. Entonces, que tengamos R1 distinto de R2, y que pertenezcan a los reales. Luego dijimos que R1 y R2 pues pertenezcan a los complejos. Y luego que R1 sea igual a R2, por supuesto perteneciendo a los reales. Y en cada caso hicimos una propuesta. Por ejemplo, cuando R1 era distinta de R2, entonces dijimos, la solución debe ser entonces X a la T igual a C1 por exponencial de R1 de T más C2 por exponencial de R2 de T. Cuando eran complejas, después de hacer todo el relajo, el manipuleo algebraico, nos quedaba que la solución la podíamos escribir como una exponencial de menos PT por C1 coseno de omega O por el tiempo, más C2 por el seno de omega O por el tiempo, acá. Y dijimos, cuando, este es X de T hoy, y luego dijimos, bueno, esto es para el primer caso, R1 distinto de R2. Este es para el segundo caso, perteneciente a los complejos. Pero luego, cuando caímos en el tercer caso, decíamos, bueno, esto significaría entonces que esto va a ser C1 por exponencial de R1 de T más C2 por exponencial de R2 de T. Pero aquí nos dimos cuenta que como R1 y R2 son iguales, entonces al final de cuentas estas dos se podían unir en una sola. Y podíamos venir nosotros y decir, bueno, como R1 y R2 son iguales, y vengo yo y sumo C1 con C2, eso me da al final de cuentas una constante C por una exponencial de RT, digamos, llamándole R a R1 y R2. Pero ahí era donde teníamos el problema, porque decíamos, como es una ecuación diferencial de segundo orden, necesita tener dos soluciones, y aquí solamente tenemos una solución, ¿sí? Entonces, aquí había dos caminos.
Hay un método que le permite a uno encontrar una segunda solución a partir de conocer una solución. Si yo tengo una solución conocida a la ecuación diferencial, entonces hay una serie de pasos que no es nada complicado para encontrar una segunda solución. Y en ese caso, lo que sucede es de que esa segunda solución, esta sería la primera solución, esa segunda solución va a ser de la forma una constante C2 por T por exponencial de RT. Entonces, cuando tú vienes y ya sumas C exponencial de RT más C1 más exponencial por exponencial de RT más C2T exponencial de R2T y factorizas el exponencial de RT, entonces ya te queda el exponencial del RT por C1 más C2 por el tiempo. Esa es una forma. La otra forma es que nosotros podríamos venir y decir, bueno, voy a probar con algo que no sea muy diferente a la exponencial de RT y ver si le pego, ¿ok? Y entonces en este caso, si nosotros probamos T por exponencial de RT y sustituimos, encontraríamos que también se satisfacería la ecuación diferencial y entonces podríamos venir y proponer esas dos. Claro, la propuesta está basada en el hecho de que, como les decía en su momento, uno ya sabe a dónde le está apuntando, hacia qué tipo de aplicaciones quiere uno resolver. Entonces uno va tratando así como que de llevar esto hacia allá. Claro, en el caso de ustedes ahorita que son estudiantes y que están aprendiendo esto, pues esto sí viene como que medio salido de la manga un poquito, ¿verdad? Pero como uno ya sabe para dónde es, a qué le estoy tratando de tirar luego en las aplicaciones, entonces uno puede decir, bueno, vamos a probar, así como dijimos acá, bueno, pues probemos exponencial de RT, pero ya sabíamos que esa prueba no era así tan de que se me ocurrió así divinamente, sino que yo ya sabíamos, por ejemplo, que en el caso que nos quedaran complejas, por ejemplo, pues ahí va a estar metido este movimiento, el subamortiguado, y en el caso de que esta parte, ¿cómo se llama? Tuviéramos una fricción igual a cero, me va a quedar solamente senos y cosenos, que es un movimiento oscilatorio. Pues como uno ya sabe que va por ahí la cosa, entonces muchas veces viene y pues lo orientamos hacia ahí. Claro, a veces cuando uno es estudiante es un poquito confuso a veces porque pues muchas veces así como que de la nada aparecen, bueno, vamos a utilizar tal propuesta, pum, pum, y le dejan ir uno y la propuesta, pero contigo es porque a veces uno ya sabe para dónde va. Pero más o menos así a grosso modo esta sería la idea, Laurita. Sí, no sé si me agarras la onda ahí más o menos. Sí, doctor, gracias. Bueno, pues. Ok, entonces ahora vamos a ir más o menos por la misma línea en lo que viene ahorita, porque fíjense, ahorita nosotros hemos trabajado nada más estas ecuaciones diferenciales, que en este caso han sido lineales y homogéneas, porque este lado ha sido igual a cero. Pero existen muchos fenómenos donde vamos a tener, digamos, desde el punto de vista físico, podríamos tener una fuerza aparte de la fricción y aparte del resorte. Les voy a poner aquí un casito así, un ejemplito muy sencillo para que entiendan por qué es importante lo que vamos a estudiar ahorita. Y pues hoy vamos a ver pura álgebra, nada más, sin mayor aplicación, pero ya en las siguientes pero ya veamos aplicaciones sobre esto y ya vean ustedes por qué la importancia de lo que vamos a hacer y también por qué vamos a estudiar los casos que vamos a estudiar. Porque aquí, pues, por supuesto, había muchas posibilidades de términos no homogéneos para trabajar, pero a nosotros nos interesan uh, en particular unos por las aplicaciones que tienen para ingeniería. Ahorita vamos entonces, muchachos. Vamos a borrar esta parte de acá. Tan fea esa sensación, siente uno que anda como que ya por mí ya se me quitó el soñolantamiento, eso sí, pero tan fea esa sensación. A ver, entonces vamos a hablar del método de coeficientes indeterminados. Este es el título del tema, ¿eh? Y ahorita les explico más o menos para dónde vamos. Entonces este es método de coeficientes indeterminados. Olvidemos ahorita por un momentito del título y supongamos que nosotros tenemos algo como esto. Tenemos nuestro sistema siempre masa resorte acá.
Y adicionalmente a la fuerza de fricción, hemos estado trabajando acá. Y claro, también podríamos tener el caso donde no hubiera fricción, pero si estuviera el resorte, por supuesto. Entonces, supongamos que adicionalmente a esto, nosotros, digamos, imagínense que le estamos aplicando una fuerza aquí, qué sé yo, por ejemplo, imagínense que de aquí de la masita de arriba, por ejemplo, por decirles algo, viniera acá, saliera un bracito así, por ejemplo, y que esto estuviera conectado a algún tipo de mecanismo acá, que hace que este bracito se esté moviendo, también se esté deslizando hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, adicionalmente a la fuerza del resorte, a la fuerza de fricción que están actuando horizontalmente, también vamos a tener una fuerza que se está ejerciendo acá. Aquí podrían imaginarse ustedes que, qué sé yo, que este bracito entra y sale, que aquí hay un mecanismo, tal vez un conjunto de ruedas que saca, empuja, digamos, por ponerles una cosa así muy sencilla, ¿no? Que viene y hace esto, hace que esta varilla, la de acá, se mueva para allá, en este sentido así, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tener una fuerza externa, F de T, adicional al resorte y a la fricción, como decíamos, de manera horizontal, que va a estar actuando sobre la masa. De tal manera que si nosotros planteamos la segunda ley de Newton, pues en este caso nos quedaría masa por la segunda derivada de X respecto del tiempo. Voy a pasar al lado izquierdo, C por dx en dt, más K por X, pero ahora vamos a tener una fuerza F que vamos a suponer que depende del tiempo. ¿Ok? Entonces ahora lo que tenemos es una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes y ahora va a ser no homogénea. Vamos a suponer que f de t es distinta de 0. ¿Ok? Y lo que necesitamos entonces ahorita es nosotros aprender a cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales cuando ya no son homogéneas. En este caso, debido a esto, decimos que esta ecuación va a ser inhomogénea, ¿ok? Porque el f de t es distinto de 0. Entonces acá tenemos una EDO, orden 2, lineal, con coeficientes constantes, porque los coeficientes que acompañan a derivadas de orden 0 hasta segundo orden son constantes, con coeficientes constantes, y ahora, debido a que f de t es distinto de 0, no homogénea. Por eso, desde el principio del curso les insistía yo mucho en lo de la clasificación, ¿no? Para que siempre uno sepa por dónde va el asunto. Entonces, aquí nosotros, para el f de t, por supuesto, podrían haber, desde el punto de vista matemático, muchas posibilidades, pero a nosotros nos interesan, más o menos siguiendo la línea que decía Laurita hace un ratito, como que más o menos sabiendo uno para dónde va, o basándose en más o menos un poquito de lógica, a nosotros nos interesan términos f de t. Estoy hablando ahorita de la parte matemática, no de la parte física. Pero para este método nos interesan, por ejemplo, casos en los cuales la parte que hace no homogénea la ecuación diferencial, ya no pensando en esto, sino pensando en una ecuación así, pongámosle mejor así. A segunda derivada de y respecto de x, más b por dy en dx, más c por y igual a una función g de x, ¿ok? Me interesan, por ejemplo, porque puedo tener una idea, puedo predecir más o menos qué esperaríamos o qué sonaría más lógico si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que g de x fuera, por ejemplo, un polinomio, si tuviera, por ejemplo, combinación de senos y cosenos, pero en x, o sea, seno de 2x, coseno de 7x, qué sé yo, cosas así. No seno de la raíz cuadrada de x cuadrado más la raíz cuadrada, no, solamente senos y cosenos, pero en x. Entonces, de la forma seno de omega t o coseno de omega t. Y de la misma manera, exponenciales en x, o sea, por ejemplo, exponencial de x, exponencial de menos 5x, pero no exponencial del coseno de x o exponencial de menos tangente de x, no, solamente o polinomios o combinaciones de senos y cosenos
en ¿cómo se llama? En términos AX, y eso, ¿sí? Y entonces, la idea, para los que tengan el libro de ecuaciones diferenciales, antes que se me olvide, para los que tengan el libro estamos en la página, ya les digo, ¿qué página estamos? Estamos en la página, para el libro de Edwards, que el cual ustedes lo tienen, ¿verdad? Se recuerdan que lo subí. Estamos en la página 201, ¿ok? Entonces, nos interesa en esos casos. Entonces, pues fíjense, aquí como digo, se recuerden siempre la figurita que del Einstein, ¿no? Que está hasta arriba del portal del curso, se recuerdan que les he mostrado, ¿no? Que está el método analítico, que está el Einstein ahí frente a la bolita de cristal, y está el otro, el numérico, ¿no? Entonces, acá fíjense, uno pensaría, bueno, si g de x es un polinomio, yo necesito algo que multiplicado por y más b por algo derivado por la derivada de y respecto de x más algo por la segunda derivada me dé un polinomio, ¿ok? Entonces, como que no suena muy lógico decir, bueno, que las soluciones puedan ser, por ejemplo, funciones senoidales, porque si, por ejemplo, la y fuera una función senoidal, su derivada también y su segunda derivada también. Entonces, a partir de funciones senoidales o cosenoidales, no voy a lograr obtener polinomios, ¿ok? De la misma manera, por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a suponer que las y podrían ser exponenciales, pero igual, si pongo y como exponencial, su primera y su segunda derivada van a ser exponenciales, y de ahí pues no se ve que yo pueda de exponenciales llegar a polinomios, no puedo. Entonces, lo más razonable es pensar que si esto es un polinomio, entonces también la y sea un polinomio, porque si la y es polinomio, su primera derivada es positiva, perdón, es polinomio, y la segunda derivada también es un polinomio. Entonces, como que suena un poco más lógico pensar, si esto es un polinomio, pues si g de x es un polinomio, también la solución debe ser algún polinomio. Entonces vamos a proponer que la solución sea un polinomio. Si aquí tengo senos y cosenos, por ejemplo, en alguna combinación, pues lo más razonable que nosotros esperaríamos que la y de esta sea también una combinación de senos y cosenos, ¿verdad? Para que entonces cuando ya la derive y la sume, pues me quede aquí también senos y cosenos, pero en la variable x. Luego ahí vamos a ver más despacito si quieren un caso para ver por qué en x estamos insistiendo en x, ¿ok? Y pues la misma historia sería en el caso de las exponenciales, ¿verdad? Si yo tengo una exponencial de 5x, por ejemplo, acá, pues no esperaría que esta y pues fuera un seno, un coseno, un polinomio, porque de ahí cómo voy a hacer para llegar yo a funciones exponenciales. Entonces, en eso se trata el método, de ver esto. Y claro, son en las cosas donde me funciona, porque si vengo yo y tengo aquí, por ejemplo, una raíz cuadrada de un logaritmo natural de no sé qué cosa, pues ahí está un poquito más complicada, así como que venir y decir, no, pues debe ser alguna raíz de un logaritmo, algo así, está menos complicado. En cambio, cuando son polinomios, combinaciones de senos y cosenos, o exponenciales, todas estas dos últimas en la variable x, como que uno puede hacer una propuesta y decir, bueno, esto parece razonable que sea así. A ver, vamos a poner un primer ejemplo sencillo, para que ustedes vayan viendo cómo va la onda acá, ¿sí? Vamos a borrar esto acá. Y vamos a poner, vamos que quisiéramos resolver una ecuación diferencial como esta. Vamos a inventarnos una aquí ahorita. Supóngase que tuviera una segunda derivada de y respecto de x, más una y igual, por ejemplo, a un 5, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces yo necesito encontrar alguna función que cuando yo le saque su segunda derivada y le sume y, pues me dé una constante. En este caso me dé 5. Fíjense la diferencia entre que sea 5 y que sea 0, por ejemplo. Porque si fuera 0, pues vean que esta ecuación sería como la ecuación de un oscilador armónico simple, ¿verdad? Porque yo sé que en el caso de un oscilador armónico, masa por segunda derivada de x respecto del tiempo es igual a menos k por x, y por lo tanto masa por la segunda derivada de x respecto del tiempo más k por x es igual a 0. Y pueden ver ustedes que estas dos ecuaciones pues tienen la misma forma,
¿sí? Aquí el papel de la masa lo está jugando un 1, digamos, la masa 1. Aquí tengo la constante K, que en este caso vale 1. Y el papel de X, aquí lo está jugando Y. Y el papel del tiempo, aquí lo está jugando X. Entonces yo veo que si tengo esto, pues acá sé que parte de las soluciones, en este caso, pues va a ser, por ejemplo, aquí una combinación de senos y cosenos. Vamos a poner un coseno más un C2 seno. Va. Ahí voy a tener una combinación de senos y cosenos. Pero ahora no la tengo igualada a 0, la tengo igualada a 5. Entonces yo tengo ahora segunda derivada de y respecto del tiempo más y igual a 5. Esto es lo que tengo ahorita. Entonces, de plano, pues no puede ser esto la solución, porque ya vi que esto, pues es una solución a una ecuación diferencial semejante a la de un movimiento armónico simple. Entonces, pues de plano, no puedo yo venir de acá y sacar un 5. Entonces vengo yo y aquí hago una propuesta. Y digo, bueno, yo necesito aquí que el resultado sea una constante. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería lo más lógico de venir acá? Pues proponer que la solución Y, también en este caso, sea una constante. ¿Ok? No decir, bueno, voy a suponer que la Y es una exponencial, porque si tengo la exponencial y le saco 2 veces la derivada, ¿de dónde voy a sacar una constante ahí? O decir, va a ser una senos y cosenos, porque ya veo que senos y cosenos, cuando los combino, más bien lo que me satisfacen es el caso cuando esto es igual a 0, no cuando esto es igual a 5. Entonces venimos nosotros y en este ejemplo muy sencillo, que incluso sin necesidad de nada uno por simple inspección visual podría resolver, uno viene y dice, bueno, voy a hacer una propuesta, una Y sub P. Esta no es de propuesta, es de particular, pero si quieren ahorita pongámoslo así de propuesta. Entonces vengo yo y hago una propuesta, pero esa propuesta la hago basándome en esto. Vengo yo y veo que esto es igual a 5. Entonces yo digo, bueno, si voy a agarrar la derivada y voy a agarrar la función y las voy a sumar, pues la única opción que a mí se me ocurre, o sea, la que vemos así que parece factible, es de que lo que satisfaga esta ecuación, pues sea una constante también, de esta forma, ¿ok? Entonces vengo y digo, bueno, voy a proponer que YP va a ser una constante. Y vengo y digo, bueno, si YP es una constante, si esa es mi propuesta, voy ahora a sustituir esta YP acá en la ecuación diferencial en el lado izquierdo, y si la satisface, me tendría que dar igual a 5. Entonces vengo y yo digo, bueno, voy a sustituir Y por YP igual a A, pero necesito YP y necesito la segunda derivada de YP. Que aquí en este caso, pues ya vemos, la primera derivada pues va a ser 0 y la segunda derivada también va a ser 0. Entonces, en este primer caso, muy sencillo, muy elemental, pero que es para que nos va a servir para entender las ideas, vengo y yo digo, bueno, yo propongo esto. Mi idea es lo que satisface, la solución que satisface esta ecuación diferencial debe ser una cosa de esta forma. Entonces vengo y yo digo, bueno, voy a asumir que sí, que esto está bien. Entonces yo sé que si esto está bien, cuando yo lo sustituya en la ecuación diferencial, me tiene que dar 5. Entonces vengo y digo, bueno, si en lugar de colocar segunda derivada de y respecto de t, de x aquí, perdón, respecto de x, coloco yp bi'prima, pues yp bi'prima va a ser 0, entonces me queda 0. Esto es lo que yo estaría colocando en lugar de la segunda derivada de y p respecto de x. Más, ahora digo yp, pero yp yo estoy proponiendo que yp sea igual a a. Entonces tengo aquí más yp y esto tiene que ser igual. Si satisface esto satisface esta ecuación diferencial, esto tiene que ser igual a 5. Y aquí está muy sencillo, me sale que a es igual a 5. O en otras palabras, la solución que me satisface esta parte cuando esto es igual a 5 es YP igual a 5. ¿Ok? Algo que yo por simple inspección podría haber dicho, bueno, ¿qué cosa aquí necesito yo para que me dé 5? Ah, pues que Y valga 5, porque si la derivo 2 veces me da 0. Pero digamos que este sería el proceso así analítico, digamos. Entonces ahora aquí ya tenemos que mi YP, por lo tanto, debe ser 5. Esa sería la solución a esta parte, ¿ok? De ahí vamos a ver cómo resolveríamos todo el problema completo, porque ya vimos aquí ahorita que C1 coseno más C2 me satisface esto cuando es igual a 0. Y aquí encontré algo que me satisface cuando esto es igual a 5. Pero tengo que ver si esta es la única solución o si falta más, ¿ok? Pero ahorita vamos poco a poco. Entonces este es un caso muy sencillo. Pero imagínense que en lugar de haber sido igual a 5, supónganse que hubiera sido igual a 5x.
¿ok? Entonces, supongamos que hubiera sido así. Y veamos qué cambio hubiéramos tenido que haber hecho. Definitivamente, si es 5x, pues no puedo esperar que YP sea una constante, ¿ok? Porque yo veo que YP una constante me satisface la ecuación diferencial cuando yo aquí tengo una constante. Entonces, si yo pusiera acá segunda derivada de Y más Y igual a 10, a menos 5, a menos 7, pues ya sé que el resultado va a ser que YP vale 10, menos 5, 7 o lo que sea. Pero si yo tuviera ahorita segunda derivada de Y respecto de X más Y igual, por ejemplo, a 5x, pues vengo y veo que aquí en el lado derecho tengo un polinomio de grado 1. Entonces, parece razonable. Si aquí el lado derecho era una constante y mi propuesta era entonces que YP fuera una constante, entonces aquí parece razonable que nosotros vengamos y digamos, bueno, si el lado derecho, después de que yo agarre Y y la derive 2 veces, me tiene que dar una línea, una ecuación lineal, pues lo más razonable sería esperar que la YP, la solución, fuera también una función lineal, pero no necesariamente el coeficiente b igual a 0, ¿ok? Podría ser que sí, podría ser que no, pero esta va a ser mi propuesta, que la YP sea una de estas. Fíjense, por ejemplo, yo si hubiera dicho, no, yo creo que va a ser una combinación de senos y cosenos, pues ya sé, a la hora de hacer esa combinación de senos y cosenos, ya sé que lo que me va a dar no va a ser 5x, lo que me va a dar 0, por eso la descarto. Lo mismo pasaría con exponenciales. Entonces, más bien digo, bueno, voy a proponer que sea una ecuación lineal, porque ya sé que si es lineal, esta me va a quedar lineal y la primera y segunda, todas las derivadas que vengan después, me van a dar funciones de más pequeñas. O sea, no me convendría venir a decir, bueno, voy a proponer aquí una cuadrática. Por ejemplo, que si tuviera segunda, tercera, cuarta derivada, al final me va a quedar una cosa cuadrática, pero lo que quiero es que me quede una lineal. Entonces, como que esto resulta ser un poco más razonable. Entonces, vengo yo y digo, bueno, voy a suponer que efectivamente esta es mi solución y la voy a sustituir acá para ver qué pasa, a ver qué sucede. Entonces, vengo y calculo YP', la derivada de Y respecto de P, con respecto a X, eso me da nada más A. Y calculo la segunda derivada de Y respecto de X, y eso me da 0. Entonces igual, voy a suponer que esto satisface esto, y si lo satisface, debe de cumplirla cuando tenemos esto. Entonces vengo y en lugar de colocar segunda derivada de YP respecto de X, coloco 0. ¿Ok? Entonces vengo acá, coloco el 0. Esta es mi segunda derivada de Y, pero en este caso YP respecto de X, más Y. Pero Y en este caso va a ser AX más B. Y yo veo acá, si esto satisface esto, pues esto debe ser igual a 5X. Y ahora tengo esto. Ahora, yo sé que este 5X lo puedo pensar como que estuviera aquí un más 0. Y entonces ahora puedo decir, bueno, ya quitando este 0 de acá, para que no nos haga ahí ruido, yo tendría AX más B es igual a 5X más el 0. Vamos a ponerlo aquí el 0, me conviene ahorita. Entonces vengo yo digo, bueno, acá por simple comparación, vería yo entonces que para que esto se cumpla, A tendría que ser igual a 5 y B tendría que ser igual a 0. O sea que mi Y particular en este caso va a ser 5X, pero aquí no se van a ir con la finta entonces que siempre que sea así, ¿para qué voy a proponer B si hace que al final va a ser 0? No, aquí en este caso me dio 0, pero puedo tener casos donde no me dé necesariamente esto igual a 0. Pero vean, entonces aquí encontré, ok, si hago YP igual a 5X, ahí está, YP 5X y la segunda derivada se me va a 0, entonces YP 5X igual a 5X, ahí estamos. Ya tenemos entonces nuestra solución, parte de la solución, porque ahí todavía no está resuelta toda la ecuación. Ahorita solamente estamos viendo qué onda cuando aquí es inhomogéneo. De ahí, como digo, tenemos que ver ya toda la solución, si solamente es necesario esto o si nos hace falta más. No sé si me van agarrando la onda acá. Sí, doctor. ¿Sí? Va, sigámosla complicando un poquito más. Estoy insistiendo en esta para que ustedes mantengan en mente coseno y seno, ¿sí? Y lo del resorte. Entonces, que mantengan eso ahorita ustedes ahí en su cabeza. Entonces,
Ahora pongámosla que tenemos una, supongamos que tuviéramos una cuadrática y le vamos a poner más términos a esto, ¿sí? Vamos a ponerle todos los términos. Supongamos que esto fuera igual a, qué sé yo, por ejemplo, un 3x cuadrado menos un 7x más 2, ¿ok? Entonces, en la misma línea de pensamiento, venimos y decimos, bueno, si esto es un polinomio de grado 2, pues parecería razonable venir y proponer que esta ecuación diferencial tenga entonces solución que sea un polinomio. Y vimos que nos ha ido funcionando. Entonces vengo y digo, bueno, voy a proponer una solución particular que sea un polinomio de grado 2, como está acá. Un ax cuadrado más un b por x más un c. Entonces vengo y calculo y', va a ser 2ax más b, y calculo y'b', que en este caso va a ser 2a. Entonces vengo yo y digo, bueno, voy a suponer que efectivamente esta es solución de esto, entonces voy a sustituir esto acá. Al final vean que me va a quedar una cosa en términos de términos lineales, cuadráticos y constantes. Entonces yo ya puedo venir y tratar de encontrar entonces cuáles deben ser esos coeficientes para que a la hora que yo calcule el lado izquierdo me dé el lado derecho. Entonces vengo y sustituyo. En lugar de y'b', ya colocaríamos 2a. Este sería nuestro y'b'. O segunda derivada, si queremos, mejor pongo aquí. Segunda derivada de y respecto de x. Más y. Entonces en este caso y es ax cuadrado más bx más c igual. Y como estoy suponiendo que sí satisface esto, esto debería de darme 3x cuadrado menos 7x más 2. Me está acabando la tinta de este marcador. Ok, aquí vemos que todavía podemos juntar un poquito. Este 2a y esta c son una constante, ¿ok? Y si esto es solución, 2a más c me tendría que dar este 2 que está acá. Luego, este a, que está con el término cuadrático, me tendría que dar 3 para que efectivamente se cumpla esto. Y luego, esta b de acá, que acompaña a la x, pues me tendría que dar menos 7. O sea, solo voy comparando y voy deduciendo entonces cuáles son los valorcitos. En este caso vengo y digo, bueno, a debe ser igual a 3, b tiene que ser igual a menos 7, y luego me queda 2a más c igual a 2. Entonces me queda 2a más c igual a 2. Pero a ya la conozco, a vale 3. Entonces me queda 2 por 3 más c igual a 2. 2 por 3, 6. Y me quedaría 6 más c es igual a 2. O sea que c vale menos 4. Entonces ya encontré cuáles deberían de ser estos coeficientes a y b, c, para que a la hora que yo venga y la sustituya en la ecuación diferencial en el lado izquierdo, me quede como resultado el lado derecho. Entonces vengo yo acá y ya digo entonces que esta ecuación, parte de la solución es esta, y'p igual a 3x al cuadrado menos 7x. Hicimos bien aquí esto. Menos 7x. Ah, sí, sí, no me hagan caso, no me hagan caso. Es que tengo el 2a, no me hagan caso. Estamos bien, menos 4. Y por supuesto, podemos verificar que eso era lo que estaba haciendo en la cabeza, pero estaba haciendo mal aquí. Si yo calculo, por ejemplo, acá y'p', yo calculo y'p', pues ya sé esto marcar 6x, aquí me va a quedar menos 7, y si calculo y'b', esto me queda 6 nada más. Entonces aquí veo, cuando ya sumo, como en la ecuación me dicen sume y con la segunda derivada, cuando yo agarro y la sumo con la segunda derivada, pues ya me queda 3x cuadrado solito, menos 7x solito, y 6 menos 4, 2. Ahí está. Ahí encontré la solución. ¿Van entendiendo cómo va la onda ahí? Sí, doc. Sí, doctor. ¿Sí? Por eso, en parte, por eso el nombre de coeficientes indeterminados, porque vengo yo ahorita y aquí en el caso de un polinomio vengo y hago mi propuesta, pero no tengo estos coeficientes, no sé cuánto valen, están sin determinar, por eso coeficientes indeterminados. Vengo, entonces digo,
hago mi propuesta viendo lo que tengo en el lado derecho. Y entonces digo, ok, eso es, entonces voy a suponer que sí la satisface, sustituyo y ya empiezo luego a hacer comparaciones. Pero fíjense que acá, por ejemplo, me está funcionando esto porque tengo un polinomio, pero imagínense que yo viniera acá y supónganse que no es el caso acá, pero supónganse que vengo yo y agarro que todo esto, por ejemplo, estuviera multiplicado por un logaritmo de una raíz cuadrada de una exponencial de x más un coseno hiperbólico de x, por ejemplo, estoy yendo hacia un caso extremo, pues ¿y ahí qué hago? ¿Qué propongo? No estoy seguro, si debo proponer esto, que multiplique por este logaritmo, no sé, porque a la hora que empiece a derivar, ya se imaginarán la segunda derivada de esta cosa va a quedar espantosamente enorme, y entonces no se ve muy claro ahí. Por eso es de que este método funciona para ciertos casos, pero muy particulares. En el caso así como esto, pues no se ve, ¿verdad? Y si a esto, imagínense que todavía viniera yo y le sumara acá, todavía encima le sumara un raíz cuadrada de x, por ejemplo, ¿qué hago ahí? ¿Qué propongo? O sea, no se ve claro, no es claro así como en el caso de cuando es un polinomio que digo, si meto un polinomio de grado 2, porque esto es grado 2, cuando derive, pues igual lo que me va a quedar es como máximo un polinomio de grado 2 y de ahí con las derivadas va a ir bajando. Entonces a la hora que venga yo y sume, me va a quedar en el lado izquierdo un polinomio de grado 2, que luego después puedo ir haciendo comparación de coeficientes. Pero si ya tengo un monstruo como esto, pues no, pues a ver, ¿verdad? Ahí sí está más, ahí sí está fea la cosa. Por eso es que estamos trabajando de esa manera. Y supónganse ahora, sigo con la misma ecuación. Tengo una razón para hacer eso, ¿sí? Pero después la vamos a ver. Supónganse ahora que en lugar de ser esto, fuera, por ejemplo, supónganse vamos a poner una combinación de exponenciales. No sé si puedo borrar esto o alguien necesita tiempo para copiar. ¿Nadie necesita tiempo? Por mí puede borrar, Doc. Vamos a borrar pues, Gracias. pues, vamos a borrar esta parte de acá. Entonces, supongamos ahora que tuviéramos exponenciales. Como le digo, en la siguiente clase, porque ahorita no nos va a dar tiempo, en la siguiente clase van a ver por qué estaba yo con porque ya sabía cuáles eran las soluciones cuando esto era igual a 0. Eso va a ser muy importante. Como le digo, ahorita todavía, ahorita todavía no hemos resuelto completamente las ecuaciones diferenciales. Hemos encontrado lo que hace cierto esto cuando es inhomogéneo, pero todavía tenemos que platicar si, como les decía, si con eso basta o si tenemos que hacer algo más. El spoiler es que sí tenemos que hacer algo más. ¿Ok? Entonces, supónganse que tuviéramos acá una exponencial de x más 2 veces una exponencial de menos 3x. Supongamos que ahora tenemos esto, ¿de acuerdo? Entonces, si solamente tuviera una exponencial de x, pues lo más razonable sería que nuestra propuesta fuera que también la solución fuera una exponencial de x, ¿verdad? No senos, ni cosenos, ni mucho menos un polinomio, porque no, pues ¿de dónde? Y lo mismo acá, si tengo, y que sea una exponencial de x, no una exponencial de 7x, de menos 5x, no, una exponencial de x. Y lo mismo esperaríamos acá si fuera solamente esta parte. Si solamente esto fuera, lo más razonable sería esperar que fuera una combinación, fuera una exponencial de menos 3x por alguna constante. Ahí tendría que ir ajustando yo las constantes. Entonces vengo yo acá y hago mi propuesta. Voy a proponer que mi solución, digamos por la parte de esta exponencial, voy a hacer que sea una a por una exponencial de x. Y en esta parte voy a suponer que va a ser una b por una exponencial de menos 3x. Vean que copio la exponencial y exponencial de menos 3x y ahorita lo que voy a hacer es tratar, suponiendo, o sea, como digo, parece razonable, que si yo agarro, por ejemplo, exponencial de x, pues yo sé que si la derivo 2 veces me queda una exponencial de x. Si agarro una exponencial de menos 3x y la derivo, me va a quedar siempre una exponencial de menos 3x, no me va a ir cambiando. Entonces parece razonable hacer este tipo de propuesta. Entonces venimos, hacemos esa propuesta y pues ya saben, calculamos YP', YP' en este caso sería a por exponencial de x. Aquí la primera derivada me quedaría menos 3 por b por exponencial de menos 3x. Y acá, recuérdense que como aquí sí me interesa saber quién era b,
O sea, quien viene desde aquí arriba, no hay que absorber constantes, ¿ok? Aquí las tengo que ir jalando, porque a mí sí me interesa aquí ir, digamos, en el proceso hacia atrás, me interesa saber quién era A y quién era B, exactamente. ¿Ah? En cambio, en los otros problemas, pues no me interesaba eso, me interesaba el valor completo, ya. Pero aquí sí yo necesito saber quiénes son exactamente A y B. Entonces calculo la YP' aquí me queda A por exponencial de X otra vez, aquí me quedaría menos 3 por menos 3, me quedaría más 9B por exponencial de menos 3X. Y otra vez vengo y hago lo mismo que hace un ratito. Sustituyo YP' acá y YP acá. Y luego voy a igualar coeficientes. Entonces, si agarro la segunda derivada, me queda A exponencial de X más 9B exponencial de menos 3X. Entonces tengo A exponencial de X más 9B exponencial de menos 3X. Esto sería YP'. Y esto le voy a sumar Y, donde Y es esto, A por exponencial de X más B por exponencial de menos 3X, y si todo está bien, esto tendría que darme E a la X más 2 veces exponencial de menos 3X. Entonces esta cosa es YP. Entonces ahora, vamos a agrupar si quieren. Aquí tengo A e a la X más A e a la X. Entonces ahí tendríamos 2A e a la X. 2A e a la X. Luego tengo 9B e a la menos 3X más B e a la menos 3X. Tengo 10B exponencial de menos 3X. Y esto tendría que ser igual a e a la X más 2e a la 3X. Más 2e a la menos 3X. Y entonces vengo y hago la comparación. Entonces vengo yo y digo acá, ¿ok? Entonces este 2A me tendría que dar 1. 1 que está acá, ¿verdad? De manera implícita. Y este 10B me tendría que dar este 2 que tengo acá. Entonces ya con eso ya formo ahí mi sistema, mi sistema de ecuación, que es muy sencillo. Tengo 2A es igual a 1, o sea que A vale 1/2, y tengo 10B es igual a 2, de donde B es 2/10, o sea, 1/5. Entonces ya tengo que la YP debe ser entonces 1/2 de exponencial de X más 1/5 de la exponencial de menos 3X. Y por supuesto uno puede venir y puede derivar esto y sustituirlo acá solo para verificar, ¿verdad? Que todo esté bien hecho. Se supone que me tiene que dar, por supuesto, a la X, 12 a la 3X. Vámonos así rapidito. Es fácil, ¿no? Pero siempre es bueno verificar, va. YP' ya sería, aquí sería 1/2 de a la X. Aquí me quedaría menos 3/5 de exponencial de menos 3X. Saco la segunda derivada. Otra vez me queda 1/2 de a la X. Menos menos me da más. 9/5 de exponencial de menos 3X. Y como es Y' más Y, entonces ya sé que lo que tengo que hacer es sumar esto con esto. Entonces me queda media X, medio exponencial de X más medio exponencial de X. Entonces esto me va a dar, aquí tengo YP más YP', media exponencial más media exponencial me da una exponencial completa. 1/5 más 9/5 son 10/5. De los 10/5 es 2. 2 exponencial de menos 3X. Lo mismo que tengo acá. Entonces ahí ya resolvimos el problema. ¿Vamos bien ahí? ¿Le agarran la onda? ¿Cómo va el asunto? Sí, doctor, vamos bien. ¿Vamos bien? Vale. La misma historia. Bueno, y antes. Y esto me funciona con esto, pero imagínense, por ejemplo, que yo hubiera puesto acá un exponencial de raíz cuadrada de X, por ejemplo, más un 3X dividido, por ejemplo, un seno de X. Ahí está más difícil, ¿no? Venir y solo así hacer una propuesta, así nada más, porque yo sé que cuando yo derive acá, por ejemplo, aquí ya va a empezar a quedar cosas cada vez más complejas y pues no se ve claro que al final me va a quedar una cosa así tan bonita que solo sea de ver e a la X con e a la X, e a la menos 3X con e a la menos 3X. Por eso es que en el método se dice que las funciones exponenciales
Y las funciones senoidales tienen que ser únicamente función de x, de la variable x. Claro, multiplicada por una constante, eso sí no hay problema. Pero no pueden ser cosas tan complejas porque ahí está más difícil atinarle al precio. Aquí la idea es de que estamos nosotros haciendo una propuesta en base a lo que estamos viendo. ¿Ok? Que se recuerdan que hemos platicado mucho de eso, ¿va? Que en ecuaciones diferenciales, muchas veces cuando uno ya sabe hacia dónde va, como pasaba en el caso anterior, pues uno dice, bueno, voy a proponer esta y nos vamos por ahí. Porque, por ejemplo, en el sistema masa resorte, estaba igualada a cero, ¿va? Entonces, yo no vine y dije, bueno, entonces voy a proponer y igual cero. Ahí dije, voy a proponer y igual e a la rx. En parte porque yo sabía que a la hora que estuviera calculando todas las derivadas, como los coeficientes eran constantes, entonces lo que iba a pasar es de que me iba a quedar un polinomio multiplicado por la exponencial que iba a ser factor común igual a cero. Entonces ya, ok, el polinomio entonces es el que tiene que ser igual a cero, encuentro las raíces del polinomio y ahí encuentro cuáles son los valores de ese coeficiente R que están en las exponenciales de Rx. Y además, como ya sabíamos que conocíamos ahí de la fórmula de Euler y sabíamos que por ahí vamos a estar trabajando con sistemas masa resorte, que es un sistema, se recuerdan, es una ecuación diferencial de orden 2 lineal con coeficientes constantes, entonces ya, bueno, me conviene ese exponencial de Rx porque cuando tenga complejos, por ahí van a aparecer funciones senoidales gracias a la fórmula de Euler. Entonces ya por aquí conviene, por aquí nos parece razonable y muchas veces así se hace en problemas aplicados. Uno dice, bueno, más o menos uno tiene una idea de qué es lo que espera de comportamiento y dice, bueno, entonces veamos por acá si por aquí nos suena la flauta. Entonces acá, más que las aplicaciones acá es ver la forma que tiene el lado derecho y que entonces eso nos da una indicación de una guía de qué podríamos estar nosotros proponiendo como soluciones para la ecuación. Voy a dejar por el momento, no voy a hacer de senos y cosenos ahorita vamos a ver cuál sería la solución general ya en un caso de una ecuación diferencial de estas inhomogéneas de este estilo, porque mañana, no se lo pierdan por este canal, vamos a ver un caso importante eh, que nos va a ocurrir a nosotros aquí con senos y cosenos por las aplicaciones que vamos a trabajar y que está muy relacionado con algunos fenómenos físicos muy interesantes. Posiblemente mañana veamos unos videitos de eso que por ahí encontré. Va, entonces fíjense, vamos a suponer ahorita, voy a trabajar un poco de manera abstracta, ¿sí? Generalmente esta parte les cuesta a los estudiantes, ¿verdad? Porque generalmente necesitan siempre algún número o algo, ¿verdad? Para aterrizar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que es lo que normalmente piden? Dicen, no, hasta que no veamos algo con números, pero a veces se precisa también trabajar un poquito con cosas muy generales. Yo espero que no se pierdan, porque no está difícil. Mira, pues, vamos a suponer, si quieren hagámoslo para una ecuación diferencial de segundo orden para que por lo menos quede, si quieren, un poquito más reducido. Y como ya sabemos que aquí estamos interesados, vamos a estar interesados en sistemas masa resorte, péndulos simples, péndulos físicos, pues nos vamos a hacer una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, con coeficientes constantes. Entonces imagínense que nosotros tenemos una ecuación así, una A por una Y' más una B por Y', más una C por Y, igual a alguna función de X. ¿Ok? Bueno, entonces, esta sería la inhomogénea. Y también existe, por supuesto, AY' más BY' más EY igual a 0. Que ven, esta, yo podría venir y decir, la obtuve de esta haciendo f de x igual a 0. Entonces a esta se le llama la EDO homogénea asociada a la ecuación 1. Esa es la ecuación 1. ¿Ok? Entonces la EDO homogénea, bueno, y aquí no se olviden también, por supuesto, que estamos suponiendo que f de x es distinta de 0, ¿verdad? Con f de x distinta de 0. Entonces llamémosle esta la ecuación 1. Entonces, fíjense, supongamos que nosotros queremos resolver esta ecuación diferencial que es inhomogénea. ¿Ok? Entonces, pero
sabemos que si esto fuera igual a 0, tendríamos una homogénea. Entonces a esta, cuando esto lo hacemos igual a 0, le llamamos la EDO homogénea asociada. Por ejemplo, en los ejemplos que estuvimos trabajando hace un ratito, ya vieron ustedes que había una Y característica, que era, en el caso este, era un movimiento armónico simple, pero ya sabemos también que nosotros en este caso, como aquí nosotros tenemos una ecuación característica R2 más BR más C igual a 0, si yo ahorita me olvidara de esto y yo resolviera esta ecuación, yo sé que aquí voy a obtener una solución que le voy a llamar YC. Esa va a ser la solución de esta cosa. Permítame un segundito. O sea que, por ejemplo, para nosotros YC ha sido, por ejemplo, las soluciones para el movimiento críticamente amortiguado, sobreamortiguado o subamortiguado. En otras palabras, cuando yo agarro esta YC y la sustituyo aquí arriba, pues me la hace cierta. O sea, yo sé que si agarro YC y la sustituyo acá, me va a quedar A YC B' más B YC' más C YC igual a 0. Por ejemplo, cuando no teníamos fricción, el YC era A seno más B, C1 coseno más C2 seno. Y cuando nosotros agarramos ese C1 coseno más C2 coseno, vamos a ponerlo acá. Piensen ustedes ahorita en un sistema masa-resorte. Piensen en esto. En un sistema masa-resorte, donde la ecuación va a ser masa por la segunda derivada de X más K por X igual a 0. ¿De acuerdo? Esta ya sabemos cuál es la solución. La solución es X igual a una constante por un coseno de la frecuencia natural por el tiempo más C2 por el seno de omega O por el tiempo. Pero ustedes saben que si vengo yo acá y esta ecuación la sustituyo acá, pues me tiene que dar 0, por supuesto. Yo sé que esta ecuación la obtuve a partir de resolver una ecuación característica, que es mr cuadrado más k igual a 0. Entonces, como la obtuve de esta ecuación característica, pues hasta ahorita siempre le llamamos C, pero ahorita que tengo homogéneas y no homogéneas, voy a llamarle C a la solución que yo obtendría de una ecuación diferencial. Si esta ecuación es diferencial, fuera igual a 0, si fuera homogénea. Eso es lo que tengo yo acá. Vine, agarré esta ecuación y dice, bueno, ¿qué pasaría si fuera homogénea? Pues planteo la ecuación esta, la ecuación característica, y esta va a tener una solución, así como acá. Y hace que si esta solución la meto acá, me tiene que hacerla válida. Entonces igual, si yo meto esta solución acá, me la tiene que hacer válida. ¿Sí me agarran la onda ahí? Sí, doc. Sí, vale. Por otro lado, los ejemplitos que hemos hecho ahorita, nosotros hemos encontrado una YP, ¿sí? Una ecuación, una solución que cuando la metemos acá, siendo f de los casos, ¿va? Polinomios o exponenciales o senos o cosenos, que de ese todavía no hemos hecho, sabemos que la satisface. Entonces, por ejemplo, si, vamos a ver, vamos a ponerlo acá, y satisface, vamos a ver, porque satisface la EDO homogénea asociada. Va. Entonces ahora, olvidémonos de esto. Y ya sabemos que cuando nosotros resolvemos esto, si esto es polinomial, exponencial o senos y cosenos, ya sabemos cómo, tenemos una idea de cómo tratar de encontrar cuál es la solución a la ecuación diferencial. Y esa solución le llamamos YP. Entonces, si YP es la solución particular, ¿se acuerdan que habéis dicho P de propuesta, pero en realidad es la solución particular, se llama? Si YP es la solución particular de la ecuación 1, pues eso ya sabemos que eso significa que si yo agarro A por YP B' más B por YP' más C por YP, me tiene que dar f de x. ¿Recuerdan esta última que hicimos? Fue la que teníamos acá. Agarramos la solución y empezamos a calcular todas las derivadas y vimos que efectivamente me daba el lado derecho. Entonces ahora tengo dos ecuaciones adicionales. Tengo esta y tengo esta. ¿Ok? Va. Ahora hagamos lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si juntamos YC y YP?
O sea, ¿qué pasa si hacemos que Y sea igual a YC más YP? ¿Ok? Pues vamos a sustituirla en la ecuación 1, a pesar de que aquí está el YC que es igual a 0, pero vamos a ver acá qué sucede, ¿sí? Entonces vengo acá, ya me molesta la ecuación 4, y vamos a hacer 4 en la ecuación 1. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí me va a quedar segunda derivada. La segunda derivada de Y va a ser segunda derivada de C más segunda derivada de P. Entonces voy a tener A por segunda derivada de C más segunda derivada de P. Más B por Y'. B por primera derivada, YS' más YP'. Más C por Y. C por YC más YP igual a f de x. ¿Le agarran la onda a esto? Sí, dice Sí, la doctor. Katy. Sí, dice Katy, sí, dice bailarina. La bailarina, Laurita. Va. Si alguien no entiende, sin pena pregunten. Aquí solo lo único que hice fue sustituir la ecuación 4 acá. Entonces dije, la primera derivada de esto va a ser YC' más YP' y la segunda derivada pues va a ser esto. Ahora fíjense, lo que vamos a hacer es que vamos a agrupar. Voy a poner así digamos en azulito estas. Todo lo que tenga que ver con la YC. Entonces voy a tener A, YC, B' más B, YC' más C por YC. Y vamos a poner así en rojo o en naranja esto, ¿verdad? Que sería más, pero mareo ahorita, más AYP B' más BYP' más CYP. Esto igual a f de x. Pero ¿cuánto vale esto? AYSB' más BYS' más CY. De acuerdo a lo que acabamos de ver acá, ¿cuánto valdría esto? Pues si es de la C, tendría que ser 0. Ajá, correcto. Esto nos dice, de acá nosotros vemos, cabal eso vemos nosotros acá. Vamos a ponerlo acá. Vemos que esto de acá, de acuerdo a lo que tenemos acá, debe ser 0, ¿eh? ¿Ok? Entonces, esto vale 0. Y entonces, ¿qué me queda? Me queda AYP B' más BYP' más EYP igual a f de x, que es justamente lo que me dice la ecuación 3. O sea, en otras palabras, si yo a la YP le sumo la YC, eso sigue siendo solución de la ecuación diferencial esto. O sea, sumar YC, si a YC le sumo YP, y a eso nuevo le llamo yo Y, esa nueva Y que yo obtengo, sigue siendo solución de esto, porque el chiste es de que cuando yo venga y sustituya la solución esta acá, en esta ecuación diferencial, y vengo y separo, veo que hay una parte que de todas formas, como es 0, igual se va, y entonces solamente me queda esto. ¿Qué es esto? Entonces resulta que la solución más general a una ecuación diferencial de este estilo no es solamente YP, sino que yo puedo sumarle YC. De hecho, tiene un poco de sentido porque fíjense, pónganse a pensar ahorita, en todos los problemas que hicimos, los ejemplos, en ninguno nos quedó, si tuviéramos condiciones iniciales, ¿dónde hubiéramos metido las condiciones iniciales? Si cuando, por ejemplo, hicimos segunda derivada de y más y igual a 5, nos quedó que y era igual a 5, esa era la solución. O cuando le metimos segunda derivada de y más y igual a 5x más 3, por ejemplo, me quedaba que y era no sé cuánto en x y no sé cuánto en b. Pero vieron que ahí en ninguna parte, si hubiera tenido condiciones iniciales, en ninguna parte hubiera tenido yo dónde colocar esas condiciones iniciales, porque resulta que esas condiciones iniciales, cuando nosotros las tengamos, las vamos a tener que colocar acá en la característica, ¿sí? Porque, por ejemplo, si estamos pensando en un sistema masa-resorte, pues ya sin fricción, ya sabemos que en la Y característica voy a tener un C1 coseno más un C2 seno. Ahí están las constantes C1 y C2 que están así indeterminadas y donde yo puedo evaluar mis condiciones iniciales. Pero si yo no pusiera eso, sino que solamente dejara el lado derecho, encontrar nada más el YP,
pues si qué hago con las condiciones iniciales, yo sé que no todos los sistemas van a tener exactamente el mismo comportamiento si yo voy cambiando las condiciones iniciales. Entonces, por ese otro lado, también tiene sentido pensar de que no solamente debe ser solución de esta Y, nada más la YP, sino que falta algo para que yo pueda venir y sustituir condiciones iniciales y ya las condiciones las curvas se vayan ajustando de acuerdo a esas condiciones iniciales. Entonces, en resumen, cuando yo resuelvo una ecuación diferencial que sea así, con coeficientes constantes no homogénea, tengo que encontrar dos soluciones. Tengo que encontrar la solución a la YP y tengo que encontrar la solución a la YC. Pero ahora bien, podría suceder que nosotros tuviéramos una YP que nos dé como resultado una YC. O sea, que la YP sea exactamente igual a la YC, a la que nosotros obtendríamos. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí para resolver ese caso? Cuando tengamos nosotros que la YP sería exactamente igual a la YC. Pues eso lo responderemos en el próximo capítulo de esta serie. No se lo pierdan. Mañana vamos a ver eso y vamos a ver cómo esa cosa tan sencilla, o responder esa pregunta, nos va a permitir entender entonces fenómenos como platicábamos una vez pasada, porque, por ejemplo, cuando los soldados van marchando sobre un puente, ¿por qué tienen que romper el paso? ¿Por qué no tienen que seguir marchando? Vamos a entender eso. Vamos a tratar de entender también por qué, por ejemplo, si tenemos un péndulo, o digamos un columpio, ustedes han ido al parque y se han visto ustedes que está bien columpiando, si ustedes empiezan así, ¿verdad? Le empiezan a dar y cada vez conforme le van dando más y más, cada vez va más y más lejos, ¿ok? También tiene que ver mucho con esto, con el hecho de que exista esas dos, esa YP y esa YC que se repiten. Entonces todo eso lo vamos a platicar la próxima semana. También se puede entender ahí un poquito en la próxima semana, la próxima clase. También se puede entender ahí, aunque no lo vamos a hacer nosotros, porque les decía, se puede entender también, por ejemplo, cómo funcionan las radios, las emisoras de radio, por qué es que logramos sintonizar una emisora. O sea, hay un montón de cosas que se pueden entender a partir de esto, ¿ok? Pero eso lo platicamos mañana más tranquilamente. No sé si tienen alguna duda existencial ahorita por el momento acá. No, David está asustado. ¿Estamos bien, muchachos? Niños. De momento sí. Mañana vamos a ver ya todo esto ya con ejemplos físicos, ya les va a terminar de caer el 20, ¿ok? Bueno, niños, vamos a despedir entonces toda la banda y nos vemos mañana. Ok, entonces si quieren ahora vamos de abajo para arriba. Entonces, feliz tarde para Ronald, para el Rodri, para Ricardo, Pablo Oliva, Pablo Ramírez, Nilsen, Marielos, Mariana, Laurita, Karen, José Lam, José González, John, Isabela. Aquí nos hace falta Yosen, ¿verdad? Gaby Barrera, Emilio, Edrey, Diego Villatoro, Diego Pinzón, David Sasso, Cristian, Katy la bailarina, Bernie, Argentina, dice se apareció Argentina, y Andreita. Le damos rápido el chat y nos vamos a descansar un poquillo. Adiós, Katy bailarina, adiós, Nielsen, gracias igualmente, adiós, Edrey, feliz tarde, adiós, Diego Pinzón, Ronald también, Gaby Barrera igual, Dios Marielos, feliz tarde, Dios Argentina, y realmente Andreita, feliz día para ti, Dios Mariana, feliz día también, Dios Diego, es Diego Villatoro, Dios Pablo, gracias igualmente, feliz tarde, igualmente Ricardo, Dios Isa, seguimos esperando gasolina, Maísa, no se ve claro. Y Laurita, feliz día también para ti. Vamos chicos, nos platicamos mañana. Chao, chao. Sí nos rendimos, dice Isabel. Sí, ya nos perdimos. Ahí les vamos a poner cero por no darnos gasolina, Isa. Vamos chicos, cuídense mucho, un abrazo.